Buenos días, ¿cómo andan ustedes? 17 de julio, eh, muy frío, bueno, 12 grados, ahora hay 14, cambio de 12 a 14 en una hora. Esta mañana eh, que salí a trotar, eh, hacía -2. Es decir, la amplitud térmica de Jujuy es muy simpática, es como nuestra economía. Dólar Banco Nación 9.41, nada. Dólar turista subió 1.506. Dólar libre subió 1.420 o está subiendo. Contado con liquidación bajó 1.301. Dólar MEP 1.301, es decir, valen lo mismo, uno subió, uno bajó. Pero el dólar MEP subió un punto, hasta ahora viene un punto 75%. Riesgo país sigue subiendo 1.591 puntos. Yo anoche estaba pensando varias cosas para el programa de hoy. Entonces voy a desarrollar la información y luego vamos a ir a lo que pensé, porque me parece que puede llegar a ser interesante. La industria sigue en caída libre, según la UIA, en mayo la actividad tuvo un retroceso del 14.3%. El retroceso significa pérdida de puestos de trabajo y ese tipo de cosas que evidentemente a los amigos de la libertad avanza le importa un bledo, pero así es la vida. 14,3% retrocedió la actividad industrial. Esos son pérdida de puestos de trabajo, pérdidas de mercado, eh, por donde lo vean, son pérdidas. Muy bien. Eh, Tras el embate de Bullrich, Macri define la fecha del acto de lanzamiento político para despegar el PRO de la Libertad Avanza. ¿Esto cuándo se los dije? Hace ya bastante tiempo. Esto no es para felicitarme, esto es simplemente para explicarles que por lo general la información que uno tiene, que tiene un origen genuino. ¿Por qué tiene un origen genuino? Yo alguna vez les dije, creo que la semana pasada, le dije cómo conformaba yo la información política. Yo hablo con mucha gente. Hablo con gente de varias provincias, con gente de la capital, con gente de la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia y viven parte de mis hijos. Pero aparte de hablar con familiares, hablo con dirigentes. Para eso tengo WhatsApp, para eso tengo los privados de Facebook. Un montón de vías de comunicación. Si vos tenés 50 años de amistad, o 40 o 30 con un montón de gente, no la dejás de tener porque te mudaste a Jujuy. Seguís manteniendo la relación con intendentes, con diputados nacionales, con diputados provinciales, con senadores, con algún gobernador, tenés relaciones. Porque nadie nace legislador o gobernador. Hace un cursus honorum, sobre todo en el radicalismo, que tiene que ver con la militancia. En ese punto nos encontramos todos. Entonces te cuentan cómo están las cosas en su provincia. Te cuentan cómo están las cosas en su municipio. Te cuentan, te cuentan, te cuentan. Y vos qué haces? Sintetizás lo que te cuentan. Y te das cuenta que hay coincidencias en provincias del norte con coincidencias con provincias del centro y del sur. Por lo tanto, vos podés arriesgarte y decir, si te dicen lo mismo en el norte, en el centro y en el sur, a esto sumale que los correntinos piensan más o menos parecido con los santafesinos y los entrerrianos. Mendoza es un caso aparte. Eh, Podés conformar una opinión de carácter nacional. Y cuando todo el mundo te dice, los amigos del PRO de estas provincias no quieren saber nada con Patricia Bullrich, ni quieren saber nada con este gobierno, claro, te lo dicen en voz baja, gallego, pero te lo dicen.
¿Por qué no quieren saber nada con este gobierno? Y paso a explicar por qué. La política está conformada básicamente por grupos de interés. ¿Por qué Banzas hace política? Guillermo Eugenio, que vengo a ser yo. ¿Por qué yo hago política? Pues me gusta, me divierte, me parece fantástico. Yo creo que es una actividad noble, cuando no vivís de ella. Ahora, si vivís de ella, también es una actividad noble. El problema es cómo vivís de ella. Si vivís de ella porque haces negocios, porque sos un tipo que cobras coima, y otra cosa es que vivas de ella porque sos profesional, has estudiado muchos años, tenés un grado universitario de especialidades muy determinadas y muy específicas, y te pagan por eso. Por eso yo siempre aclaré, yo jamás fui planta permanente en ninguna parte. Es decir, fui para decirlo, un freelance. Yo he trabajado en lugares del Estado 2 meses. Es decir, me llamaban por un tema, apagaba un incendio y se acabó mi relación laboral. He trabajado en el grupo Vapro 4 años, porque el grupo Vapro era una máquina de generar proyectos. Y miren que es la vida. A mí me contratan para enfrentar al grupo de medios de pagos del grupo Socma. Yo soy un profesional, yo tenía que hacer modificación al Código de Procedimiento en materia administrativa en la provincia de Buenos Aires a los efectos de que el banco pudiera salir a competir en medios de pago con el grupo Socma. Los matamos, entre paréntesis. Pero una vez terminado el trabajo específico, me fui. Entonces, ¿soy un profesional de la política? No, soy un profesional que hace política. Entonces, la información que ustedes reciben de mí no es una información sesgada. A mí no me paga fulano, ni me interesa que le vaya mal a Mengano. A mí no, yo no quiero que le vaya mal a Milei. ¿Cómo voy a querer que le vaya mal a Milei si yo tengo 8 nietos y espero tener más? Y tengo 8 hijos a los cuales adoro. ¿Cómo voy a pretender que le va a llamar a alguien que gobierna este país? Pero no puedo dejar de decir que lo está haciendo mal. Y le voy a explicar brevemente por qué, porque anoche estaba pensando en esto, bajé del primer piso a mi escritorio y me puse a anotar. Pues yo me suelo olvidar las cosas que pienso. ¿Mm? Hay 2 países, Argentina son múltiples países, pero yo hice una división rápida, hay 2 países. Hay un país financiero y hay un país real. Nosotros hace 7 meses que vivimos un gobierno cuya única preocupación es el negocio financiero. ¿Cuál es la excusa? Bajar la inflación. Ustedes me dirán, ¿es noble bajar la inflación? Yo le diría que sí, que es noble. Claro que es noble. No podemos navegar por la hiper porque la moneda no vale nada, porque lo que hoy cobrás ya te lo comió la inflación. Nadie discute eso, nadie en su sano juicio discute que está bueno bajar la inflación. El problema es cómo. Ustedes dirán, qué sofisticado, doctor. No, hay escuelas de la economía, están hablando con un tipo que tiene los 2 grados. Lo que pasa es que yo nunca, el primero nunca di bola, porque una vez que dejé de trabajar en un lugar donde trabajaba, donde era una empresa financiera, me olvidé de la empresa financiera, de la actividad financiera, porque aparte no me gustaba y me dedicaba al derecho. Pero volvamos. El país financiero hace 7 meses que es gobernado por Milei y Caputo. Yo les conté que esta voltereta de que vender dólares y después por un mercado y chupar
esos pesos por otro mercado tenía un límite de días, con mucha suerte semanas. Ya se está dando vuelta. Es decir, hoy se está dando vuelta. Puede ser que el Banco Central vuelva a intervenir como intervino el lunes, como intervino el martes, como intervino el miércoles. Pero yo miro los números por arriba con la experiencia del tipo que tenía que aconsejar inversiones no de 200 pesos. Hoy no se, el país está fuera de los mercados internacionales simplemente porque tiene tres cifras de riesgo. 1591. Así tenga 1400. Tres cifras es insoportable. Ustedes fíjense cuánto coloca el dinero cualquier país del mundo en el mercado internacional y va a encontrarse que el riesgo de ese país, le doy un ejemplo, Ucrania, que está en guerra, tiene un riesgo país de 2 dígitos. La Argentina, que no está en guerra salvo consigo mismo, tiene un riesgo país de 3 dígitos, 1591, y en ascenso. Por lo tanto, estamos fuera de los mercados internacionales. Dejemos de jugar a las finanzas, dejemos jugar al monopolio porque lo hacemos mal como país. Ahora se están llenando de plata, porque estas idas y vueltas del mercado son negocios de un grupito. Repito, son negocios de un grupo de piratas del asfalto. Porque cada entrada y salida alguien se queda con un porcentaje. Y les vuelvo a repetir, si se está vendiendo el dólar MEP a 1301, alguien está comprando a 1301. Si fijan el precio en ese precio. O 1301 es precio comprador o es precio vendedor. El dólar libre que está a 1430, ¿a eso te compran o a eso te venden? ¿Entienden lo que les quiero decir? Siempre que se produce una operación de compra o de venta hay dos puntas. Alguien compra. Y si alguien compra a 1430 es porque cree que va a ganar. Y muchos de los que venden a 1430 es porque compraron a 1200 o a 1300. Pero en los volúmenes que se manejan en el mercado financiero estamos hablando de fortunas. 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, cuando estás operando por ahí 500 millones de mangos, es un montón de plata. Muy bien. Por lo tanto, si vos a esto decís, para bajar la inflación, yo hice pelota de la actividad que tuvo un retroceso en el trimestre de 14.3%, si para bajar la inflación te dejo 300.000 personas en la calle que dejan de consumir, por lo tanto dejan de comprar cosas, por lo tanto dejan de pagar impuestos, por lo tanto dejan de pagar IVA. Si para llegar a un nivel ficticio de inflación, porque esto es un nivel ficticio de inflación, porque si vos decís, Caputo dice, hemos ganado, hemos ahorrado 200.000 millones de pesos de gastos que se suman a las reservas, pero dejaste de pagar 400.000 millones de pesos que se te van a convertir en juicios a empresas que ya habían iniciado caminos, puentes, rutas, etcétera, etcétera. Pagá tus deudas. Es decir, vos cuando pagás todas tus deudas, como hace Ana todos los meses, cuando termina de pagar todas las deudas, gas, luz, teléfono, servicios, internet, todo, las tarjetas, los plásticos, me dice, Guille, queda tanto. O este mes gastamos tanto. Ese es el número real. Entonces yo digo, desocupación, caída de empresas, no se invierte en ciencia.
¿Y por qué no sé? ¿Qué tiene que ver? Deberíamos invertir en ciencia y yo diría que sí, hay que invertir en ciencia porque podemos tener el problema de que anda, como se desreguló el mercado, pueden llegar a dar vueltas medicamentos que no pasaron por ANMAT, o ANMAT no te los puede controlar porque le han sacado el 25% de sus empleados, son técnicos. Entonces agarraban una partida de medicamentos, la analizaban y decían, esta partida la sacamos del mercado. Ustedes cada tanto deben haber leído en algún medio, la ANMAT ordenó sacar una partida de leche, ordenó sacar una partida de galletitas, de remedios. Esa es la función del control que hace el Estado de las cosas que comemos, de los remedios que tomamos. Yo tomo omega 3 porque está autorizado por el ANMAT. Si el ANMAT no lo autoriza, me como 2 latas de sardinas. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, tenemos dos países. Un país real y un país que está contento porque baja la inflación, porque el país, porque esto, ese es un país minúsculo. Mayoritario en las redes sociales porque pueden pagarse una interconexión, porque tienen un celular, porque tienen un celular inteligente, pero la realidad del país no es la del celular inteligente, no es la de X o Twitter, no es ni siquiera esto que yo estoy haciendo en YouTube. Yo tengo 8.000 y pico de seguidores en YouTube. Yo en la provincia de Buenos Aires, en el pueblo de donde vengo, que es San Isidro, debo tener el doble de votos. No estoy haciendo, no es una fanfarronada la mía. Viví toda mi vida en San Isidro, entonces me conoce todo el mundo. Que sí, el impacto de 8.000 seguidores en YouTube, que para mí son un montón, en términos políticos es la nada misma. No podría ser ni siquiera consejero escolar con 8.000 seguidores. Si esos seguidores los transformo en votos, no en botox, en votos, en sufragios. Entonces nosotros tenemos que definir en qué país estamos. Si estamos en el país que festeja que sube o baja el MEP, sin saber qué es el MEP, sin tener intereses en el MEP. Es decir, yo no tengo dólares en el MEP, no soy productor agropecuario directo, es decir, no tengo esos problemas. No puedo comprar el dólar a 9.41, porque ese es el dólar oficial. Es decir, en un país que en 7 meses se liberó todo, el empleo, es decir, vos podés echar a alguien casi sin impunemente. Hay un DNU que es absolutamente inconstitucional, que la Corte se hace la tonta y no lo declara inconstitucional. Entonces, lo que antes era 3 meses de prueba, hoy puede ser 2 años de periodo de prueba. Eso lo fija el empleador, dice el decreto. Un disparate. Que las negociaciones con la CGT son negociaciones entre piratas. Es decir, en la isla Tortuga el pirata Morgan se puso de acuerdo con el pirata Smith y van a robar, se han convertido en corsarios. En vez de piratas, en corsarios. Roban para una corona. Pero siguen siendo piratas. La CGT y el gobierno están acordando algunas cosas para que no haya paros y qué sé yo. Yo les tengo que decir que la CGT hoy representa el 35% de la gente que trabaja. Porque la cantidad de gente que es monotributista, que son trabajadores independientes, es superior a aquellos que están protegidos por las leyes del convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo. Muy bien.
Esta es nuestra situación real. Eh, Vamos a la política un minuto. ¿Se acuerdan cuando yo les conté ayer o antes? Ayer, no, el lunes o el domingo, que las editoriales decían que Macri no estaba enojado. Y yo contestaba, no conocen, nadie fue a Calabria, nunca leyeron a Luigi Pirandello, que encima les di el dato. La mejor traducción del gran dramaturgo italiano es la de Guibur, reconocido por el propio Pirandello. Dijo, el que mejor me tradujo al castellano era Guibur, el hermano de Pucho Guibur, que era un crítico teatral argentino. La gente mayor sabrá quién es. Muy bien. Parece que el Calabrés sí está enojado. Pero no tiene. Los tipos como Macri no se enojan histéricamente como por ahí el presidente. Se enoja con mucha sutileza, con mucha serenidad, porque el concepto de que se enoja pierde no solo se aplica en el deporte, sino se aplica en las empresas y se aplica básicamente en política. El que se enoja pierde. El que pierde el sentido de la serenidad comete errores, toma malas decisiones. En el deporte pasa permanentemente, por lo menos en el deporte que yo practiqué. Estábamos a 130, 140 pulsaciones por minuto, pero tratábamos de no perder la calma, porque si perdíamos la calma en un deporte que es de contacto, terminábamos a las trompadas. Y lo que hay que hacer es ganar, no agarrarnos a trompadas. Muy bien. Van a organizar un mega acto donde diputados nacionales, gobernadores, senadores, concejales, etcétera, etcétera, se van a reunir junto a un montón de gente que lo sigue, porque Mauricio Macri hay mucha gente que lo sigue, y que le van a decir presente. Porque lo de Patricia tiene que ver, tuvo más que ver estas declaraciones poco felices con su desesperación personal, con su reloj biológico, como decía Alfonsín, que con la realidad política que estamos viviendo. Patricia tiene 68, 69 años. Entonces, toma decisiones en función de su reloj biológico. Aparte, seamos sinceros, nunca fue un cuadro intelectualmente superior. Fue una buena ministra de Seguridad y sí, cualquiera de nuestra generación hubiéramos sido buenos ministros de Seguridad porque sufrimos la inseguridad. Pero tuvo un gobierno que la bancó. Sale a hacer declaraciones que quien conoce un poco lo del Código de Procedimiento de materia penal le genera sonrisas. Y quien conoce un poco la política de la capital federal le produce carcajadas. ¿Se acuerdan las 14 toneladas de piedra? La responsabilidad primaria es de la policía de la ciudad de Buenos Aires. La responsabilidad secundaria, es decir, la de protección de la legislatura, del Congreso, es responsabilidad de la Policía Federal. Es decir, la responsabilidad de la represión o no represión recaía en funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y en Patricia Bullrich, no en el presidente. De últimas, sacarlo al presidente, la responsabilidad tenía Marcos Peña, que era el jefe de gabinete. Para eso se creó la figura del jefe de gabinete. Entonces, salir a decir tantos años después lo que no dijo en su momento, a mí me resulta por lo menos poco creíble.
Está mal hacer comparaciones con uno mismo, pero cuando yo presencié la comisión de un delito, lo denuncié y me echaron. Pero la denuncia la hice. Denuncié y perdí el trabajo. Y no estaba denunciando un delito, estaba denunciando la posibilidad de la comisión de un delito. Es decir, le pedí a un fiscal que investigara. Entonces no me puede años después de ese episodio venir Patricia Burrich a decir que ella quería reprimir pero no la dejó Macri. Lo que tenía que haber hecho era denunciarlo a Macri por incumplimiento de deberes de funcionario público y presentar su renuncia. Esto último era lo que Patricia no quería. Porque si ese es el Macri que nos quiere mostrar, ¿por qué la bancó cuando bancó a Maldonado? Porque hasta los más democráticos pensábamos que y es posible que la gendarmería tuviera algo que ver. Hasta que se cerró el círculo de la investigación, la primera reacción y fue pensar, es posible que la gendarmería haya tenido algo que ver. Porque la gendarmería es un hacha, no es un bisturí. Están entrenados para pelear con un hacha, no con un bisturí. Entonces, se le pudo haber ido la mano a alguien. Y, no ter, y te, tuvimos que esperar el fin de la investigación para darnos cuenta que era un muchacho con los bolsillos cargados de profilácticos que se acostaba con la mujer del onco. Entonces es muy factible que al pibe lo hayan abandonado. Cayó en un pozo, en agua fría, ese lugar lo conozco muy bien, ¿no es cierto? Cayó en un pozo, quedó enredado, hizo un paro cardíaco porque el golpe del frío es terrible. Los que conocen el frío saben lo que estoy diciendo, es cierto. Y alguien tenía que haberlo sacado y no lo sacó. Vamos a decir las cosas como son. Si vos te estás acostando con mi mujer y es posible que sea muy lento para rescatarte de un accidente. O no, qué sé yo, por ahí te saco para que sigas acostándote con mi mujer. Redondeemos. Macri tomó la decisión de abrirse, no ayer. Macri tomó la decisión de abrirse cuando, como empresario y como político, vio que este gobierno tomó un rumbo totalmente distinto al rumbo que todo el mundo esperaba. Es decir, vamos a controlar la inflación, pero vamos a proteger el empleo. Porque si no protegemos el empleo, no deja de entrar dinero a las arcas del Estado por vía de impuestos o por vía de los aportes jubilatorios, por ejemplo. Por eso el ANSES está desfinanciado. Vamos a bajar la inflación, pero no vamos a perder los mercados. No vamos a pelearnos con todo el mundo, con Brasil, con Uruguay, más o menos con Chile, tener una relación muy tirante con México, que es un disparate, porque México es la puerta de entrada a los Estados Unidos para evitar las barreras arancelarias. Así hizo Macri, exportaba a México productos que terminaban en California. Pero como la marca, el sello venía de México, no pagaban aranceles. No me peleo con el Reino de España, que más allá de cualquier circunstancia obligó al rey a asumir una conducta con su primer ministro. Y lo de Brasil, que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es decir, entonces Macri vio lo mismo que vio este señor desde Jujuy, que tenemos un presidente cuya agenda es personal, no es institucional, cuyo objetivo es él, solo él, y que todo además le importa un bledo porque es una patología. Hay que estar un poco enfermo para hacer política, a ese nivel sí, pero no tanto.
Vos representás a 40 millones de personas, los intereses de empresas, los intereses de obreros, los intereses de profesionales. No podés dejar a los médicos hoy sin saber si la medicación que están recetando es recomendable o no es recomendable. Volvamos a los yuyos. Simplemente porque echás gente, porque tenés que echar gente. Y que van a la justicia del contencioso administrativo federal y tienen que volver. No podés gobernar para el título, para el tweet. No podés gobernar para el tweet. No podés informar modificaciones de mercado a través de tweets. Porque hay un montón de gente que no tiene tweets, no tiene cuentas, no le interesa. Aparte no tiene virtualidad jurídica, porque para el Banco Central se tiene que comunicar, tiene que informar por comunicados, firmados por su presidente, no por un tuit mandado por alguien. No podés tener un vocero presidencial que le dice al mundo, vos vas a ser corresponsal si te lo mereces, es decir, si yo quiero. No se gobierna una democracia así. Y nosotros, con mal o bien, nos ganamos la democracia hace 40 años, de tipejos como los que nos gobiernan. Este nos llama comunistas. En aquellos años nos definían como comunistas, que era una condena a muerte. Pensemos un poco. Lo que yo le venía diciendo, este experimento puede durar unos días. Ojo, los mercados pueden hoy volver a caer, porque el central sigue vendiendo, nos estamos quedando sin reservas, el mundo ve eso. El mundo que ve, este sigue rifando dólares, el campo no le vende dólares, por lo tanto no podemos importar nada que termine como con valor agregado y se convierta luego en exportación, el tema de los automóviles. Asindar cerró por 3 meses. Me dicen los amigos que están pensando hacerlo por 3 meses más, porque están quemando escoria. Están juntando chapa vieja para quemar, para no tener que apagar del todo los hornos. Están empezando a quemar escoria. Es decir, lo que sobra lo vacían y lo dejan enfriar y lo vuelven a cargar. Estamos en problemas. Si la economía real no funciona, porque no se cierran fábricas, porque no se vende, porque perdemos mercados en el mundo, etcétera, 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 las finanzas de un país se convierten en timba. ¿Me entienden? No es el reflejo de una economía sana, es el reflejo de un grupo de timberos que trabajan con la plata tuya y con la mía. Los quiero mucho, nos vemos hoy es miércoles. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Bueno, nos veremos si hay noticias muy importantes mañana, si no nos vemos directamente el viernes. Los